Saludo a todos los que siguen nuestro canal, La Smart TV. Hoy tenemos un invitado especial, al compañero, amigo y hermano José Luis León, quien es el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Industria, afiliado a la Confederación Autónoma Sindical Clasitacas. Y queremos de una vez entrarle a José Luis en su condición de presidente de CONATI. CONATI es la institución que levantó la instancia en defensa de los afiliados a la seguridad social, donde había una negación de servicio y hubo una ganancia de causa, gracias a Dios y a la iniciativa de CONATI. Y queremos que José Luis León nos diga a nosotros cómo va la situación esta de la propuesta de aumento de salario que se sometió ante el Comité Nacional de Salario por parte de las centrales sindicales. Y hoy más que nunca queremos que José Luis León, en representación de un sector tan importante como es la industria, nos diga en qué condición está la situación y la posibilidad de un aumento general de salario. Aunque se sometió la propuesta vía el Comité Nacional de Salario, le queremos tomar la palabra al señor presidente de la República, quien ha estado motivando de que este aumento debe de ser general para los empleados públicos y privados. Le dejamos el escenario a usted, hermano José Luis León. Gracias, Cheri, gracias, compañero. Mira, ciertamente el tema salarial en estos momentos tan difíciles que vivimos los trabajadores, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo, tiene que llamar la atención a todos los actores sociales que durante años hemos venido manejando el tema salarial en un esquema que siempre tratamos de que el tripartismo salga fortalecido y que saquemos lo mejor posible en esta materia cada vez que nos sentamos en el Comité Nacional de Salario a revisar las tarifas sectoriales. En este caso, ya como tú muy bien explicabas, hemos depositado hace más de 15 días nuestra propuesta ante el Comité Nacional de Salario, el presidente del mismo, el señor Félix Hidalgo, y ha sido una propuesta contundente, ha sido una propuesta basada en datos, no en teoría, sino en datos específicos, en datos que los empleadores, al momento que yo sé que lo están valorando, estudiando, saben que en esa propuesta que estamos haciendo está sustentada en números y está sustentada también en realidades que hoy los trabajadores en República Dominicana estamos viviendo, y que también el sector empleador, el sector productivo, en sentido general, estamos también viviendo las cicatrices que nos está dejando esta pandemia, tanto en lo social, en materia de salud y en lo económico. Entonces, esa propuesta persigue precisamente que entendamos que no es una discusión cualquiera, no es la discusión histórica que venimos haciendo, de que podemos buscar y durar 2 meses debatiendo. No, esto es una propuesta que va al fondo, lo sabe el sector empleador. Si nosotros no arribamos rápidamente a un buen entendido, a un buen consenso con el tema salarial, la recuperación económica de República Dominicana se aleja más. Y además, José Luis, vemos lo que fue el informe último de Banco Central de Valdés Albizu, que especifica que se justifica un aumento general de salario debido a la situación inflacionaria que hay en el país. Y cuando esos datos vienen del Banco Central, creemos que ustedes lo han fundamentado en base a un equipo de economistas que le han elaborado también esta propuesta en coordinación con las centrales sindicales. Eso tiene mucho valor. Así es. Fíjate que esa intervención de Valdés Albizu, gobernador del Banco Central, pues viene a ponerle, como tú dices, la tapa al pomo. Porque viene, no de cualquiera, viene de la autoridad monetaria, del gobernador del Banco Central, que también preside lo que es la Junta Monetaria de República Dominicana, donde se trazan las políticas económicas de manera macro. Y entender, tal como lo dice Valdés Albizu, que tú lo has planteado, que es necesario que se produzca un aumento de salario que permita ir acorde con lo que son los desafíos de la canasta familiar que tenemos. Ya eso habla por sí solo. Entonces, precisamente esos datos que hemos colocado al Comité de Salario es el producto de sustento y fuente del mismo Banco Central, donde se habla de una inflación que tenemos acumulada
Le agregamos también la década perdida de las inflaciones que han habido, que no hemos podido en las diferentes discusiones salariales que hemos hecho, no se han podido recuperar ese poder adquisitivo, esa inflación acumulada, ¿quién la cubre? Entonces, cuando se estaba acumulando, pero solamente el hecho de tú decir que la inflación interanual que tenemos ahora, hasta hace 2 meses, andamos casi en un 10% de inflación, reconocida ya por el Banco Central, te deja mucho que decir, y tú le agregas la inflación acumulada, que no la hemos recuperado, repetimos. Entonces tenemos que convenir que el salario, el aumento del salario mínimo no sectorizado, que es el que estamos planteando ahora, que es el punto de partida para los demás sectores como turismo, zona franca y las demás tarifas sectoriales, sirve de referente. Tiene que ser un aumento que vaya acorde con la exigencia de la canasta familiar, pero además con el cuidado que hay que manejar esa propuesta de aumento y el resultado que tengamos, porque de ahí también depende que la economía pueda viabilizarse. Si no tenemos un poder adquisitivo acorde con esas exigencias de la canasta familiar del día a día, la economía se nos puede cada vez más alejar la reapertura económica. Los bienes y servicios que se producen en nuestras empresas o que son importados, que lo ven, ¿cómo lo vamos a adquirir si no hay poder adquisitivo? Si ya hoy nadie quiere entrar a un supermercado, nadie quiere entrar a un colmado porque fácilmente entra con 500 pesos y no sabe lo que va a comprar. Si entra con 3,000 pesos a un supermercado, el que lo pueda hacer, tú ves los carritos, cómo se quedan ahí llenos en la caja, con 5, 8 y 10 productos, yo lo he visto. Entonces, ¿por qué? Porque la gente entendió que iba con 4, con 5,000 pesos, por ejemplo, y finalmente tiene que dejar la mitad de los productos porque no le da ni siquiera para la mitad de lo que quiere llevar a su casa. Entonces, es serio el tema. Tú estás mirando el pollo, que de 45 pesos hasta 80 y 85 y hasta 90 pesos en los barrios, en los mismos picadores de pollo. Así es. No sabes tú cómo ir a paliar la economía ni la canasta básica. Y tú lo decías, el presidente de la República muy bien ha dicho, tenemos que ir en dirección hacia a lo que es el salario real. Entonces, para tú ir al salario real, que es un tema que es multifactorial, hay que empezar ciertamente, y así lo hemos planteado también nosotros, acompañar, y lo hemos planteado a la propuesta gubernamental que se hizo a los sectores de que hiciéramos sugerencias de cómo combatir los niveles de inflación y cómo hacer posible que la canasta familiar estuviera asequible a los menos pudientes. Entonces, de eso es que se trata. Nosotros también hemos planteado que ese aumento salarial tiene que ir acompañado de medidas bien prácticas en esa línea del presidente de la República, Luis Abinader, de que haya ciertamente la posibilidad de caminar el salario real. Nosotros planteamos, por ejemplo, si logramos un aumento, que sabemos que históricamente se vuelve sal y agua, como decimos en buen español, porque la especulación acostumbrada de sectores, para no hablar en términos absolutos, automáticamente en esa voracidad y esa especulación voraz, pues se lleva de una vez lo poco que se puede conseguir de aumento. ¿Qué planteamos? Que haya hasta la posibilidad de blindar una canasta familiar. Una vez se hizo con los Pepe Mojica en Uruguay y se blindó 12, 15 productos. Que haya precisamente ese blindaje, pero además que haya finalmente una política certera del gobierno para ir sin tener que monopolizar nada, simplemente decir, estamos en un momento de pandemia, tenemos un año que vamos teniendo precisamente unos 45 días que se van renovando de estado de emergencia, donde precisamente se obedece a una situación de pandemia mundial que obliga al gobierno a tener la concesión de parte del Congreso Nacional en materia de ese estado de emergencia, que solamente a veces se limita al tema del decreto con el tema del toque de queda. No, se pueden tomar también otras medidas entre ellos. Tú tienes que entrarle ya al tema de la intermediación. Que una yuca que sale del campo a 3 pesos no te llega aquí a 14 pesos. Que una libra de cebolla que te puede salir a 2.50 no te llega aquí a 13 pesos. Un ejemplo, para poner ejemplo cualquiera. Entonces, esa intermediación que llega hasta con 7 intermediarios, ese producto, el plátano, el guineo, la yuca, la zanahoria, lo que sea, de lo que las hortalizas de Constanza, te llegan hasta con 7 intermediarios. Sí, por ahí hay que acompañar la media salarial con ese tipo de hay algo que me preocupa. Como yo he participado en varias ocasiones en las reuniones del comité de salario, no quisiera como que vayan con estrategia, porque han sido estrategias por parte del sector empresarial, de meter lo que es el sistema de la reclasificación. Este proceso, creo que el movimiento sindical no debe de permitir que vengan a imponerle o a presentarle propuestas de lo que es la reclasificación, porque ese no es el tema ahora mismo.
que se va a estar debatiendo. Está debatiendo un tema de necesidad de la clase trabajadora. Y la reclasificación no está establecido, hasta donde tengo entendido, ni en el Código de Trabajo, ni en la 1692. Es una ley que fue creada con un fin, pero ellos la han interpretado para cada vez que hay una discusión salarial, presentándola para boicotear, el término más vulgar, para boicotear lo que es la negociación. Y creo que el movimiento sindical debe de hacer una con el sector empresarial y el comité de salario y el mismo ministro para buscar una salida saludable a esto y que no se incluya la figura de la reclasificación. Sí, en eso estamos. Precisamente hemos escuchado voces muy agresivas y radicales, como el presidente de la Asociación de Comerciantes, que todo el mundo conoce su nombre, y ha estado estableciendo que tienen una sentencia del Tribunal Superior Administrativo que invalida la última resolución que discutimos, y nosotros le hemos dicho, con el tema de reclasificación precisamente, nosotros le hemos dicho a la cúpula del sector empresarial que si queremos ir a este diálogo, que debe ser de doble vía y bien sincero con el tema salarial, que salgamos bien parados y que de ahí depende que vayamos entonces a ese diálogo social que quedó, a ese llamado a diálogo social que llamó el presidente de la República hace ya más de un mes en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, que fuimos varios ahí. Pues tenemos que tratar de que este tema de salario nos permita demostrar que los actores somos capaces de llegar a un buen diálogo y de ahí poder pasar entonces a los temas macro también del diálogo plus que se plantean y que ya es una propuesta del presidente de la República. Por eso decimos al sector empresarial, esa temeridad que se está hablando de que voy al comité de salario con una sentencia y queriendo judicializar el tema de la discusión salarial, eso no va a ayudar. Y precisamente por eso estamos tratando que la cúpula empresarial pueda armonizar con los demás subsectores que dependen de las organizaciones que ellos representan, los empresarios, porque traten de armonizarse entre ellos y se logre entonces un acuerdo que no sea, Cheri, que no sea como a veces acostumbramos, duramos 1, 2 y 3 meses. El país no aguanta eso. No. Ojalá que hagamos todo un esfuerzo y que el salario entendamos que tiene que lograrse lo más rápido posible, que ya a mediados de julio debemos tener, si Dios quiere, ya una propuesta salarial al país. Y de ahí va a depender que entonces Zona Franca, turismo, con todas sus situaciones delicadas, también se pueden reunir los actores, como siempre hacen, y podamos convenir. Si no hay poder adquisitivo, si no hay aumento, no hay poder adquisitivo. Si no hay poder adquisitivo, la canasta de bienes y servicios que se producen, no hay quien lo compre. Sí, muchísimas gracias. Ese es el llamado que hacemos, que la cordura se imponga en esta discusión. Muchísimas gracias, compañero José Luis León, presidente de CONATI, y ya dándole ya una última oportunidad, queremos que usted le haga un llamado a la clase trabajadora del campo y la ciudad, en específico al sector industria, sobre lo que ha sido la propuesta salarial, qué mensaje de esperanza usted le envía a los trabajadores en medio de esta pandemia, ahora mismo con una propuesta muy positiva. Bueno, hemos planteado un 40%, entendemos que ese 40% ciertamente viene a llenar las expectativas y de las exigencias que tenemos, y ya ese respaldo que nos da precisamente el gobernador del Banco Central demuestra que ciertamente es impostergable, es imperante y es necesario que se produzca ese aumento acorde con la exigencia de la canasta familiar, y llamar a la clase trabajadora que nos mantengamos atentos, mantengamos nuestra firmeza y una atención permanente en el día a día, qué va a pasar con esta propuesta que presentamos y cuál va a ser la respuesta del sector empleador y cómo se va a legislar desde el comité de salario para que tengamos un salario que valga la pena y que pueda cubrir mínimamente la canasta básica. Estemos atentos, de nuestra parte habrá firmeza como siempre la ha habido, habrá coherencia en función de lo que debemos exigir, que es defender los intereses de la clase que representamos. Muchísimas gracias, compañero y hermano José Luis, reiterándole a los que siguen nuestro programa que se suscriban, y al sector industria que no pierdan la fe ni la esperanza, que en buenas manos están representados la clase trabajadora. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.